Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es importante conocer lo que llamamos aquí dos lógicas. Básicamente de lo que vamos a hablar en este momento es sobre cómo se maneja el poder, una palabra muy complicada de pronunciar, más complicada de vivir, especialmente desde el ámbito cristiano. Incluso hay algunas personas que consideran que todo lo que tenga que ver con el poder es algo perverso, es algo ajeno al Evangelio. Pero esa manera de pensar no es correcta. Efectivamente, mis hermanos, la Biblia nos habla de cómo Cristo ejerce poder. Así, por ejemplo, en el capítulo 28 de San Mateo, Jesucristo dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El poder de Cristo, el poder de Dios, es supremamente importante porque efectivamente el pecado ha tenido y tal vez incluso tiene poder en nosotros. Entonces, si el pecado tiene poder en nosotros, quiere decir que necesitamos un poder mayor que el poder del pecado para sacarnos de esas garras. Y efectivamente esto es lo que leemos en Colosenses capítulo 1. Lo que encontramos ahí es que nos dice el apóstol San Pablo que Dios nos ha sacado del poder, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Eso es poder. Y también en alguna ocasión en que estaban criticando a Jesús, él decía: si yo con el poder de Dios expulso al demonio, es que ha llegado el reino de Dios a ustedes. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos bíblicos que podrían multiplicarse? Que el poder sí es necesario y uno necesita del poder de Dios. Yo creo que todos los que tenemos la experiencia del pecado, que creo que somos todos, los que sabemos del pecado, sabemos que el pecado tiene poder y que uno necesita algo poderoso, uno necesita a alguien poderoso que lo saque a uno de su mediocridad, que lo saque a uno de su pereza, que lo saque a uno de su envidia, de su lujuria. Cualquiera que sea el pecado que tú tengas, tú necesitas algo poderoso, tú necesitas un poder que te saque de esa tristeza, de ese marasmo, de esa mediocridad en la que estás. Tú necesitas poder. Y ese poder de Dios también lo describen los apóstoles. Así, por ejemplo, San Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para todo el que crea. Todos estos ejemplos los estoy dando para que nos demos cuenta que hablar del poder no es hablar de algo perverso. El poder se puede ejercer mal, pero el poder se puede ejercer bien. Y lo que uno tiene que hacer no es entrar a demonizar el poder, a decir que el poder es perverso. Uno tiene que aprender a vivir la experiencia del poder. Además el poder es algo natural. Por ejemplo, por naturaleza, es decir, por el querer mismo de Dios, los padres tienen autoridad, tienen potestad. Se habla de patria potestad. Los padres tienen una potestad natural sobre los hijos. Una potestad que va evolucionando a medida que los hijos crecen, por supuesto. Pero hay un poder natural de los papás sobre los hijos. Eso es así. Nos damos cuenta, por ejemplo, que un profesor tiene una potestad natural sobre los discípulos. ¿En qué se nota esto? En que si llega, por ejemplo,
el profesor a la clase de historia y dice, bueno, hoy vamos a comentar cómo en 1492 llega Cristóbal Colón con las carabelas y etcétera. Y entonces los estudiantes dicen, no, nosotros no queremos aprender de eso, nosotros queremos aprender de Minecraft. No nos interesa eso. A ver, votemos estudiantes, ¿queremos aprender de 1492 o queremos aprender de Fortnite o de Minecraft? No queremos Cristóbal Colón. Entonces se acaba eso. No, un colegio no puede funcionar así. Entonces hay que aprender el recto uso del poder y hay que comprender que de hecho, en cierto sentido, todos tenemos alguna forma de poder. ¿Eso cómo se nota? Piensa, por ejemplo, ¿quién te pone cuidado a ti? ¿Quién te escucha? Tú tienes poder sobre esa persona. Si tú aconsejas a una persona y esa persona te da su oído, si esa persona está atenta a ti, tú tienes una influencia que puede servir para bien o para mal. En mi experiencia como sacerdote y como confesor, 4/5 partes o más de los abortos suceden porque alguien aconsejó. La mujer que se encuentra embarazada y que no estaba en sus planes estar embarazada, no entremos aquí en más juicios, esa mujer normalmente tiene miles de confusiones, ideas, tiene un torbellino en la cabeza. ¿Y qué hace? Acude a alguien. Y ese alguien tiene poder sobre ella. Y ese alguien puede ser la mamá. Yo ya he conocido varios casos de mamás que aconsejaron a sus hijas que abortaran. Entonces, esa mamá tenía un poder y mira cómo lo usó. Esa amiga que aconsejó el aborto, mira lo que hizo. Si nosotros miramos por qué tomamos malas decisiones, muchas veces fueron por personas que nos aconsejaron eso. ¿Cuántos papás, cuántas mamás he conocido yo que tienen una determinada preocupación, una determinada angustia? Y uno habla con ellos o con ellas y mira lo que dicen. Es que mi hijo empezó a juntarse con unos amigos que no le sirven. ¿Eso qué significa? Significa que esos amigos tienen poder. O sea, hay papás que están viendo cómo el hijo se va echando a perder. El hijo se va echando a perder. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene poder sobre el hijo. Entonces es muy importante, y aquí termina la introducción, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que ese poder existe. Y ese poder no es únicamente del sacerdote o del presidente o del policía o del juez. Tú tienes poder. Toda persona que te escucha, toda persona que te sigue, ahí hay un poder y por consiguiente hay una responsabilidad. Ahora que están tan presentes las redes sociales, esa es una forma de poder. Una forma de poder. Y por eso hay que cuidar mucho lo que sucede en redes sociales. Porque si la gente se nos desorienta en redes sociales y empieza a vivir no sé de qué manera, ahí hay una responsabilidad. Bueno, terminada la introducción, vamos a hablar, avancemos, vamos a hablar sobre, en primer lugar, el poder según el mundo. Poder según el mundo. Es decir, ¿cuáles son las herramientas típicas del poder cuando se trata de lo que llamamos el mundo, utilizando esa terminología bíblica? El poder según el mundo suele funcionar de 4 maneras. Entonces vamos a ver cuáles son. Fuerzas mundanas. Hay 2 muy conocidas, pero quiero explicarlas. Si el tiempo nos da, esto va a ser muy interesante porque después de la conferencia va a haber un tiempo, espero que nos dé el tiempo para algunos comentarios o preguntas de ustedes. ¿Cómo funciona el poder según el mundo? Se apoya en la carne, se apoya en el dinero, avancemos otra por favor, o se apoya en el manejo del miedo, o se apoya en la adicción al poder mismo. Esas son las 4 fuerzas principales. Ahora nos devolvemos y explicamos. Carne.
¿Qué es lo que queremos decir con la palabra carne? Carne, como lo hemos explicado varias veces, no es solamente sexo. La carne funciona de esta manera. La carne empieza por el hecho de que nosotros somos cuerpo, por ahí empieza. Como uno tiene cuerpo, entonces uno tiene vulnerabilidad, uno tiene capacidad de placer y uno tiene capacidad de comunicación. Estas son las tres dimensiones de la corporalidad. O sea que para hablar de carne, que en griego se dice sarx, hay que empezar hablando de cuerpo, que en griego se dice soma. El cuerpo tiene esas tres dimensiones. ¿Cuáles son? Porque tengo un cuerpo, yo soy vulnerable. Porque tengo un cuerpo, tengo capacidad de placer. Y porque tengo un cuerpo, tengo una manera particular, una capacidad de comunicación. Por ahí empieza la explicación. Por ejemplo, capacidad de comunicación, ¿qué es? Yo estoy utilizando una parte de mi cuerpo, los pulmones, la laringe, la voz, la boca, para comunicarme con ustedes. Y ustedes están utilizando una parte de su cuerpo, el pabellón de la oreja, el canal auditivo, el tímpano, etcétera. Están utilizando eso y así nos podemos comunicar. Pero además de eso está la comunicación visual, está la comunicación táctil, un abrazo, un tomar de la mano, un besar, eso es comunicación. El cuerpo nos permite comunicarnos. El verbo se hizo carne, dice la Biblia. Hologo sarx egeneto, sarx. Se hizo carne. ¿Por qué? Para tener una comunicación plena con nosotros. La comunicación plena se da a través de la carne del Hijo de Dios, la carne de Cristo. Su manera de mirar, su manera de tocar, su manera de hablar, su manera de abrazar, todos estos son verbos que aparecen en los evangelios, verbos conectados con Cristo. Entonces la carne, el cuerpo, permite comunicación. Hasta ahí vamos bien. Pero la carne también tiene esas otras dos dimensiones que mencioné: vulnerabilidad y capacidad de placer. Y es ahí donde nuestra carne empieza a torcerse fácilmente. Por ejemplo, en la búsqueda del placer, eso es fácil de entender. Por buscar el placer de sentirme bien, me emborracho, me drogo. Por el deseo del placer, pues vienen todos los temas sexuales, masturbación, fornicación, adulterio. Eso es búsqueda del placer. Por exceso de comida, por una comida que no nos sirve, dañamos nuestra salud. ¿Y eso por qué es? Pues por el placer, porque mucha de la comida más deliciosa, más apetitosa, más jugosa, no es la más saludable. Entonces, por la búsqueda de placer de la carne, podemos caer en pecado, podemos caer en excesos. Esto no significa que todos los placeres de la carne, todos los placeres del cuerpo sean malos. Más bien lo que esto significa es que uno tiene que educarse y saber cuál es el límite de los placeres. La Iglesia Católica no condena, por ejemplo, el uso del licor. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si ves que tienes una tendencia al licor y eso te lleva a volverte un alcohólico, pues tienes que tener cuidado. He dejado de última la palabra vulnerabilidad. La carne nuestra es vulnerable, nuestra corporalidad es vulnerable. Y como somos vulnerables, buscamos protegernos. Por ejemplo, esta mañana cuando vinimos a la oración, uno de ustedes se devolvía apresuradamente a la habitación y decía: necesito una chaqueta.
Eso es proteger tu corporalidad. Nos protegemos del frío, o del calor, o de la lluvia. Además nos duele, que nos golpeen nos duele, que nos corten nos duele, que nos pullen nos duele. Nuestra carne, nuestro cuerpo es vulnerable. Pero aquí es donde viene un ingrediente clave. La vulnerabilidad no es solamente corporal. Por ejemplo, es parte en la mentalidad bíblica, es parte de lo que llamamos carne, que uno así como busca proteger su cuerpo, abrigándose porque tiene frío, uno también quiere protegerse emocionalmente, protegerse psicológicamente. Entonces uno empieza a trasladar a unos ámbitos que ya no son corporales, uno empieza a trasladar la vulnerabilidad. Miremos cómo funciona eso y ahí vamos entendiendo cómo el mundo nos maneja de esa manera. Mira lo que sucede. Resulta que soy una persona joven, estoy en un ambiente en el que todo el mundo se droga, o estoy en un ambiente donde el aborto es la cosa más normal, o estoy en un ambiente donde se entiende que el noviazgo es desechable. O sea, hoy está de novio con fulanita, pero después esta será novia de después este será novio y así sucesivamente. Se cambia de parejas como cambiarse de camiseta. Y ese es el ambiente en el que estoy. Aquí viene el frío emocional. ¿Qué es el frío emocional? Es la dificultad de ser distinto. Y ahí es donde empiezan a aparecer las fuerzas de manipulación de la carne. Por ejemplo, los privilegios. Por ejemplo, la simpatía. Simpatía literalmente lo que significa es sentir con otra persona, sentir lo que siente otra persona. Entonces, ¿cómo funciona la carne? La carne funciona en términos de que yo solo quiero tratar, yo solo quiero estar, yo solo quiero trabajar con la gente que me resulta simpática, la gente con la que yo conecto. Eso es carne. Cuando yo empiezo a formar mi grupo aislado, que uno tenga preferencias por edad, por cultura, por raza, por origen, eso no es pecado. Pero cuando uno empieza a cerrarse, cuando uno empieza a decir, qué pereza hablar con las personas de tal edad, porque son muy jóvenes, porque son muy inmaduros, o porque son muy viejos, o porque son muy serios. Qué pereza hablar con las mujeres que son tan emocionales y todo es un drama para ellas. O qué pereza hablar con los hombres que no entienden, que son muy fríos, que son muy duros. Cuando uno empieza a aislar, cuando uno empieza a crear la barrera, eso es carne. Y eso va en contra del querer de Dios, pero así nos manejan. Es decir, nos manejan a base de privilegios, de simpatías, de elogio público, caricias del ego, murmuración. Así nos manejan. Así funciona. La murmuración, ¿qué es la murmuración, por ejemplo? Porque yo me pongo a hablar con una persona, vamos a hablar tú y yo sobre, Sara Alicia. Tú y yo vamos a hablar sobre Sara Alicia. ¿Qué hay ahí en el fondo? En el fondo hay un pecado de carne. Fíjate, no hay sexo, pero sí hay un pecado de carne. ¿Por qué yo me pongo a hablar con ella sobre otra persona? Porque quiero sentir que tú me respaldas, quiero sentir que yo estoy en lo correcto, quiero sentir que los dos o las dos somos fuertes y quiero sentir que los malos están allá y nosotros los buenos estamos aquí. Eso es pura carne. Es decir, como una de las dimensiones de la corporalidad es la vulnerabilidad, y ya vimos que la vulnerabilidad se vuelve también vulnerabilidad psicológica, emocional. Por vulnerabilidad psicológica uno se deja manejar. Esto sucede en los grupos, esto sucede en las comunidades, esto sucede en los noviazgos, esto sucede en los matrimonios, esto sucede de los hijos con los papás, de los papás con los hijos. Todo lo que sea manipulación emocional es pura carne, es pura carne.
Hay muchas personas, y esto el problema es que nadie se lo tiene que enseñar a uno, sino que como que a uno le sale espontáneamente. Son los problemas del pecado original finalmente. A uno le sale espontáneamente. Por ejemplo, cuando uno empieza a castigar emocionalmente a una persona. Esto se da bastante en las parejas. Porque resulta que en una pareja, pues cada uno sabe qué le gusta al otro. ¿Qué le gusta al otro? Entonces le gusta, qué sé yo, que sonría, que tenga una mirada dulce, que tenga un cariño, que tenga un abrazo. Pero como no hizo lo que yo quería, entonces ahora lo maltrato. ¿Y cuál es el maltrato? No le doy lo que le gusta. Eso es puro manejo carnal, es pura carnalidad. Hay personas que saben qué es lo que le agrada a la otra persona, no se lo doy. Mi papá, mi mamá estarían felices con que yo dijera tal cosa, no le voy a decir eso. Y ni siquiera uno lo piensa, uno conscientemente no lo piensa, pero lo hace. Y uno maneja a las personas de ese modo. Y de ese modo se manejan los padres manejan a los hijos a los padres, las esposas a los esposos. Y así sucede también en la iglesia. Así sucede también en la iglesia cuando yo quiero únicamente trabajar donde yo me siento cómodo. Por eso a mí personalmente, como director y acompañante de familia espiritual, a mí me preocupa muchísimo cuando una persona dice, yo no quiero trabajar con fulano de tal. ¿Qué es eso? Eso es, yo quiero quedarme en mi comodidad. Yo no quiero trabajar con fulano. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Están cerrados todos los caminos para que nos podamos entender. No hay manera de entendernos. Yo reconozco que hay ocasiones en que es imposible entenderse. Pero estoy hablando aquí de esta carnalidad, que es la que hace que uno empiece a escoger, no, yo solo voy a trabajar con tal persona o con tales personas, porque esas son las personas con las que yo conecto. Eso es pura carne. Por eso, desde hace tiempo y cada vez más, yo tengo muy sensible mi corazón cuando una persona me dice, yo no quiero trabajar con fulano. Ahí hay algo de carne. Pero es que él pero es que ella, estoy seguro. Mira, lo mismo pasa en las parejas. En las parejas también sucede. ¿Sucede qué? Pues en las parejas también sucede que también hay fallas y las fallas son de parte y parte. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de que tú me digas, es que no puedo trabajar con tal persona, antes de que tú me digas, es que no quiero trabajar con tal persona, yo tengo que asegurarme que se han roto absolutamente todos los puentes, todas las posibilidades de trabajar con esa persona. Porque el mundo nos maneja así. Así es como nos manejan. A base de eso, a base de simpatías o de antipatías, así es como nos manejan. Esta es una de las fuerzas del mundo. Entonces hablemos de una vez de los remedios. ¿Cuál es el remedio frente a esto? El único remedio frente a esto se llama, la carne tiene que estar crucificada, como la carne de Cristo. ¿Y qué es crucificar mi carne? Crucificar mi carne es hacer todo, pero realmente todo, para ver cómo puedo comunicarme, cómo puedo recuperar la conexión, cómo puedo llegar a esa persona, cómo podemos entendernos. Porque continuamente uno quiere recluirse, uno quiere encerrarse en lo que a uno le gusta, donde uno se siente cómodo, en su rinconcito calientito. Uno quiere recluirse ahí en el rinconcito calientito, y el rinconcito calientito de cada uno de nosotros, ¿qué es? La gente con la que yo simpatizo, la gente que sí me elogia, la gente que sí me acaricia el ego. Esto es lo que llaman en inglés preaching to the choir. Es decir, predicarle al coro, a los que ya saben, a los que ya me conocen. Por eso es muy importante el llamado que tantas veces nos ha hecho el Papa. Y el llamado del Papa, ¿cuál es? Salgan, iglesia en salida. Salte de tu círculo, salte de tu combo, salte de tu pandilla. Salte del grupo, hay que llevar a Cristo a otros. Más allá de la simpatía, más allá del aplauso, más allá de la aprobación. Porque uno muchas veces es víctima de este tema de la carne. Y uno se va encerrando en lo que a uno le parece cómodo.
Entonces, pregúntame a mí, hay muchos lugares donde la gente, ay Dios mío, ya me tienen canonizado. Ya, o sea, por favor, Fray Nelson, lo máximo, Fray Nelson. ¡Qué terror eso! ¡Qué terror eso! Es una de las grandes bendiciones, y lo voy a decir aquí abiertamente, lo he comentado con algunos, es una de las grandes bendiciones de pertenecer a una comunidad religiosa. Yo les puedo asegurar que en mi querido convento, la gente no está aplaudiéndome todo el tiempo, ni yo le caigo bien a todos, ni les parece lo máximo que yo esté en ese convento, ni las ideas mías les parecen las mejores. ¿Y sabe qué pienso yo de eso? Lo que yo pienso de eso es aleluya. Gracias, gracias Señor. Para mí es impresionante llegar de un retiro con 270 sacerdotes, donde una cantidad de padres le están diciendo a uno: usted ha sido mi director espiritual, usted es lo máximo, gracias por sus exégesis, usted me devolvió la fe, mi vocación se rescató por usted, adivina, yo cuando iba a salir del avión aquí en el aeropuerto ya no cabía por la puerta. No cabía por la puerta. Y así es la situación, uno en los grupos, uno es el héroe. Uno es el héroe. Pero qué bendición para mí estar en una comunidad tan sobria como es la Orden Dominicana. Yo llego trasnochado, cansado de todo. Muchas veces no me puedo levantar al otro día fácilmente. Y después de que llego con todo ese cansancio, al otro día la Santa Misa, un concelebrante más. Punto. Eso es bueno, eso es muy bueno. Cuidado con llenarnos de estrellas. Y uno quiere ser la estrella. Uno quiere ser la estrella en el grupo de oración, uno quiere ser la estrella en sus grupos, uno quiere ser la estrella con sus catequizandos, uno quiere ser la estrella porque uno quiere esto, uno quiere el elogio, uno quiere la caricia del ego, uno quiere eso. Y así lo manejan a uno, pero así no se hace la evangelización. Y uno quiere solo oír cosas bonitas. Por eso es muy importante declararse uno discípulo perpetuo. Esa expresión me gusta si alguien la quiere escribir. Declárense discípulos perpetuos. Siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo y puedo tener la edad que sea. Sigo aprendiendo. Que llegué a la edad de Javier. Sigo aprendiendo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir aprendiendo? Bueno, lo del dinero es más fácil de explicar. Yo creo que se entiende. Sobre todo el peligro con la carne es que a uno eso le parece lógico. A uno le parece lógico. Y uno dice, ¿para qué voy a servir donde no me quieren? Mejor me voy donde sí me quieren. Pero uno no se da cuenta que en el fondo es un tributo al ego. Es al ego. Es decir, donde sí me abrazan, donde sí me ponderan, donde sí me suben. ¿Y quién te ha dicho que ahí es donde vas a dar más fruto? Entonces, pon primero la gloria de Dios, como decía San Ignacio de Loyola, a la mayor gloria de Dios. Tú piensa, ¿dónde le doy mayor gloria a Dios? Y desconfía de tu propia sensibilidad, desconfía de tu propia carne, desconfía del lugar o del momento de las personas que todo el tiempo te están felicitando. No, no es bueno eso. Cristo salió de Nazaret. Cristo salió de la casa de la mamá y salió a sufrir. Entonces, ahí tenemos que crucificar nuestra carne. Y muchas veces a través de lo que no me gusta, a través de lo que me incomoda, a través de lo que me contradice, es donde Dios manifiesta mayormente su gloria y es donde uno crece. Nadie crece en la zona de confort, nadie. La zona de confort también se puede llamar zona de no crecimiento. Uno crece donde lo corrigen, uno crece donde le dicen, mira, te faltó. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, mi maestro de estudiantes, ay Dios mío, yo lo quiero tanto, está viviendo ahí en mi convento ahora. Mi maestro de estudiantes, él tenía una desconfianza, probablemente ahora un poco menos, una desconfianza porque era la época de la gran desconfianza con esos locos carismáticos. Esos carismáticos, y claro, yo vengo de la renovación carismática y vengo súper carismático. Pero yo les digo una cosa, la mirada escéptica
casi sarcástica, la mirada desconfiada, distante y la continua corrección de este bendito sacerdote me hizo crecer muchísimo, muchísimo. Pero la tendencia de uno es a encerrarse en el círculo calientito, donde solo me digan las cosas buenas. Y a veces la gente busca al sacerdote que le diga lo que quiere oír. Es lo mismo. Bueno, lo del dinero es fácil de entender, pero hay que saber que el mundo nos maneja de estas maneras, ¿no? Con el sueldo, con el lujo, con las vacaciones, con los placeres, ojalá exóticos. Como eso se entiende tan fácil, no tenemos que detenernos ahí, pero sí voy a agregar una cosa. Cuidado con esta palabra que puse primero acá. Cuidado con la palabra sueldo. Cuidado con esa palabra. Porque sin que tú te des cuenta, muy fácilmente tú vas a asociar, el día que menos pienses, vas a asociar tu autoestima a tu nivel de ganancia. Mucho cuidado con eso. Y tú no te das cuenta de eso. Simplemente te parece que es el paso natural. Es el paso natural, eso es lo que sigue en mi carrera. Pero yo te digo una cosa, todo ascenso te lo cobran 10 veces. Y hay experiencias en familia espiritual al respecto. Todo ascenso te lo cobran 10 veces. Porque a ti te dicen, pongámoslo en dólares que suena más elegante, a ti te dicen, vas a ganar $2,000 más. Pero lo que dice debajo del contrato es, nos vas a producir $80,000 a la empresa. Y mientras tanto, te vas a reventar. Tu salud se va a dañar. Tu matrimonio entrará en crisis. Tus hijos no te verán la cara. Ese es el precio. Entonces, cuidado porque nos manejan de esa manera. Cuidado porque nos manejan con ese tema del sueldo. Y yo creo que para mí una de las señales más impresionantes de que una persona es madura en Cristo es la capacidad de rechazar una oferta donde le iban a subir un poquito, pero acuérdate, a ti te suben los 2,000 para que produzcas 80,000, ¿no? Esas son las proporciones. Y tú crees, estoy ganando mucho más. Depende. Para mí, la gente que es capaz de poner límites y que es capaz de decir, ese no es el único criterio para mí, esa es la gente que tiene a Cristo reinando en el corazón. Porque a uno lo manejan muchísimo con esto, pero muchísimo. Y la verdad es que en el mundo corporativo hoy, tú no importas. Tú no importas. A ti te van a reemplazar por otro. Detrás de ti, a veces se lo dicen a la gente, mire, hay 10 personas detrás de su puesto. Como quien dice, si usted no entrega su hígado y sus riñones, sepa que ya hay unos que están listos a entregar los ojos, el cerebro y el páncreas. Así que ahí verá. Tú no importas, tu familia no importa. El mundo corporativo ya está listo para tu divorcio. Y después de que a ti te hospitalicen por una sobrecarga de trabajo, por un derrame cerebral o por lo que sea, después de que estés ahí metido en una clínica reventado, te llega una tarjeta, te llegan unos chocolates, te llega una manzana rancia y chao. Ya la empresa cumplió con sus relaciones públicas. Cuidado que así nos manejan. El tema del dinero es muy delicado en las comunidades. Muy delicado. Yo sé que familia espiritual va creciendo y vamos pues en el camino de tener una personería jurídica y vamos en el camino de tener un patrimonio más o menos sólido. Ese patrimonio va a ser de familia espiritual, obviamente no es mío, yo no tengo eso ni lo quiero. Pero eso es delicado porque es que yo ya he visto grupos que han perdido su orientación, que han perdido su fuerza. Porque el dinero es muy poderoso, muy poderoso. Y cuando una persona puede decir, firmé contrato, cuando una persona sabe que está en nómina, a veces pasa que cuando se firma el contrato, pues se acaba el impulso. Porque ya es seguro. Se necesita una gran madurez para rechazar una oferta laboral, por razones de conciencia. Pero se necesita también muchísima madurez para ganar dinero de la iglesia y no perder el impulso. Muchísimo. Y yo he visto muy, pero muy buenos sacerdotes
con una capacidad de predicación y de enseñanza y de liderazgo impresionante, en el momento en el que su situación económica se volvió top, ya solo tenían una preocupación: tengo que agradar a mi público, porque ahora ya no tienen rebaño, ahora lo que tienen es público, y al público hay que agradarlo, y no se le puede decir al público lo que sea desagradable para el público. El dinero tiene muchísimo poder. ¿Quiere decir que no hay que usar dinero? No, quiere decir sobre todo que hay que examinar mucho la propia conciencia, hay que examinarse mucho. Yo vuelvo y me seguirán oyendo, creo que el resto de mi vida. Uno tiene que volver a Catalina de Siena, uno tiene que examinarse. ¿Qué está haciendo el dinero dentro de mí? Hace años propuse un criterio que fue cero popular. El criterio para mí es: mira, tú das una donación a Familia Espiritual o a otra obra de la iglesia, ¿tu donación es en términos absolutos o relativos? ¿Eso qué significa? Hablemos de dinero colombiano. Tú dices: bueno, en mi situación actual yo puedo dar 10,000 pesos mensuales, pero luego resulta que tu sueldo, tus ingresos netos se multiplicaron por 8 o por 10. Tú sigues dando los mismos 10,000 pesos. ¿Eso qué significa? Y a mí me tiene impresionado que hay gente que está llegando a Familia Espiritual y que está empezando a considerar seriamente: mi donación va a ser relativa, es decir, va a ser en proporción. Voy a dar el 1% de mis ingresos. Aquí nunca nos ponemos con cosas del diezmo o eso, claro que no. Y de hecho a nadie se le obliga a que dé nada. Pero me parece muy interesante y un rasgo muy interesante de madurez cuando una persona dice: yo voy a dar una proporción. Quizás mis ingresos disminuyen mucho, entonces daré poquito. Quizás mis ingresos aumentan, entonces daré más. Es muy interesante ese criterio, porque ese criterio le ayuda a uno a superar la esclavitud del dinero. Veamos las otras dos formas de manipulación y de manejo del poder en la lógica del mundo. El tema de los miedos. Eso va muy unido a la vulnerabilidad de la carne, pero merece un capítulo aparte. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a ser rechazados, le tenemos miedo a estar solos, a quedarnos solos. La gran mayoría de los pecados, especialmente de nuestros jóvenes, son esto. Pero no solo jóvenes, también hay gente mayor que ya mayores y todo, por no quedarse solos, se enredan en unas relaciones que no les llevan a ninguna parte. Y a veces la canción se hace realidad: tropecé otra vez y con la misma piedra. El rechazo, la soledad, la descalificación, que faltó la tilde. Luego la autodescalificación, que quedó mal escrita. Se ve que el tipo estaba trasnochado. Mire, esto de la descalificación es tremendo. Esto de que me descalifiquen es tremendo. Pero existe otra cosa que se llama la autodescalificación. Y la autodescalificación es una forma sutil de manipulación. La autodescalificación está vinculada a la victimización. Yo tengo por ahí algunos casos, unos más cercanos que otros, de personas que han sufrido pero mucho en la vida, mucho, han sufrido mucho. Y uno de los problemas de la persona que ha sufrido mucho es que se acostumbra a victimizarse y se autodescalifica. En concreto, yo conozco personas a las que se les dan oportunidades de servicio y las rechazan. ¿Y sabe por qué las rechaza? Porque siente que ahí tal vez no. Entonces mejor me arropo en mi cobija de víctima. Porque es que ser víctima también es cómodo. Ser víctima también es rico, es sabroso. Y hay gente que quiere sentirse víctima. En el fondo es el miedo a tomar la vida en las propias manos, a tomar las riendas de la vida. Cuidado con eso, con la autodescalificación por victimización. En el fondo es eso, es miedo a asumir esa propia responsabilidad o miedo a equivocarse. De nuevo, fíjate la relación que esto tiene, la profunda relación que esto tiene con lo que decíamos de la vulnerabilidad y de la carne. Yo tengo mi rinconcito cómodo, aquí estoy a gusto. Me dicen otra cosa: no, yo para eso no doy, yo para eso no sirvo.
Hombre, que te están diciendo que sí, que hay quienes han discernido y te dicen que sí, no, yo para allá no voy. En el fondo, ¿qué es lo que estás buscando? Tu rinconcito cómodo. Y te autodescalificas. Por eso decía la amada doctora de Siena, Santa Catalina, por eso decía Santa Catalina que era tan importante la obediencia. La obediencia no como criterio último, pero sí como criterio de discernimiento. Si a ti te dice una persona que te conoce, que te quiere, que ora, si a ti te dice una persona, me parece que tú puedes servir acá, ten por favor la generosidad y la valentía de salir de tu rinconcito calientito y ten la valentía de decir, pues yo voy a servir entonces allá. Y eso vale mucho. Finalmente el mundo nos maneja con esto, con la soberbia, casi más que la palabra poder, hemos debido poner la palabra soberbia ahí. El deseo de dominio, el deseo de darse importancia, el deseo de imponer los propios gustos o ideas a otros. La búsqueda de honores, todo esto también nos tienta. Todo esto nos tienta. A mí me aterra eso de que uno se puede aferrar tanto al poder que lo puede convertir en un ídolo. Y por eso uno tiene que preguntarse, cuando asume una responsabilidad, uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que me tiene aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto? Por eso mi admiración, que ya la dije en público, para nuestro querido Mateo, que estaba prestando todo ese servicio, casi diríamos de máximo nivel, no debería hablarse de niveles, pero está prestando ese servicio de máximo nivel, y él ve por sus propias circunstancias, mi vida va a cambiar o está cambiando, no puedo hacer eso, quiero seguir sirviendo, soy uno más dentro de un ministerio. Eso es típico del que tiene a Cristo en el corazón, esa capacidad de decir, donde yo pueda servir. Lo que hizo Benedicto. Mucha gente sigue criticando la decisión de Benedicto. Él, por razón de su fragilidad, de su salud psicológica incluso, Benedicto renuncia. ¿Y renuncia para qué? Para prácticamente llevar vida de monje por allá metido. Eso es valioso, eso es bello. Entonces, cuidado con estas adicciones. ¿Qué tanto nos gusta esto? ¿Qué tanto nos gusta quedar en la foto? ¿Qué tanto nos gusta estar nombrados? ¿Qué tanto nos gusta ser el primero? ¿Y cómo puede detectar uno si se le está metiendo esa adicción al poder? ¿Cómo se puede detectar eso? Tú pregúntate por tus intenciones, examínate delante de Dios. ¿Qué es lo que me tiene aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer aquí? ¿Qué es lo que yo rechazo de esto? Bueno, pasemos a la última parte, por favor. Hablemos del poder en términos del Espíritu. Seguimos. ¿Cómo crece entonces uno en el poder de una manera recta? Las tres palabras claves son coherencia, sabiduría y servicio. Coherencia, sabiduría y servicio. ¿Qué es coherencia? Coherencia es, me mantengo en obediencia a Cristo. Cuando me ven y cuando no me ven. Cuando estoy dirigiendo y cuando no soy nadie. Cuando todo el mundo me consulta y me cree y cuando no le importo a nadie. Me mantengo en obediencia a Cristo. Esa es la coherencia. Coherencia no está escrito aquí, no todo se puede escribir. Coherencia también significa mantengo mis prioridades en todo momento. Como ustedes saben, esta es la última actividad oficial que tenemos de familia espiritual este año. ¿Cómo va a ser tu vida en los días que siguen? Nos esperan varias semanas. ¿Cómo va a ser tu vida? Y tu vida es tu vida de oración. Y tu vida es tu vida de testimonio. Y tu vida es tu vida de la palabra de Dios. Tu vida fundada en la palabra. ¿Cómo va a ser eso? ¿O tú eres de los que le da vacaciones a Dios o se da vacaciones de Dios? Entonces, esa es la coherencia. La coherencia está ahí. La coherencia tiene muchas dimensiones. Otra dimensión es qué exijo y qué doy. Porque en todas partes sucede que hay personas que esperan
y esperan y esperan, y la comunidad tenía que apoyarme, y la comunidad tenía que ayudarme, y la comunidad no me ayudó. Y podemos conversar un poquito de tu presencia en la comunidad. Podemos conversar un poquito sobre tu servicio en la comunidad. Podemos conversar un poquito sobre cuánto se cuenta contigo en la comunidad. Coherencia es eso, es ese balance. Todos queremos una comunidad que funcione maravillosamente, pero no está hecha, hay que hacerla. ¿Cómo estamos de coherencia? Y la coherencia entonces fácilmente conecta con otra cosa que se llama renuncia. No hay manera de ser coherente sin renuncias. Sin renuncias. Si ustedes miran, suena un poco raro así, ¿no? Pero si ustedes miran estos últimos 2 meses de familia espiritual, ustedes se dan cuenta en qué se han gastado los fines de semana de varias de las personas que estamos aquí. Esas son renuncias. Esas son renuncias. Y a veces son renuncias difíciles de discernir en conciencia. Tengo mucho tiempo, para las personas que tienen los papás vivos, tengo mucho tiempo de no ver a mis papás, quisiera verlos, no me da el tiempo. Entre el trabajo y familia espiritual, no me da el tiempo. Esa es renuncia. Entonces no se puede ser coherente sin renuncias. Ahora, otro elemento para mencionar en la coherencia. La coherencia es un proceso. Y poco a poco uno va aprendiendo a eso, a morir a sí mismo. El que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser discípulo mío. Entonces uno empieza a renunciar a una serie de cosas. Pero lo interesante, como lo decía un padre de estos de la Legión de Cristo, me gustó esa predicación de él, donde él decía, el discernimiento no es entre lo bueno y lo malo, el discernimiento es entre lo bueno y lo mejor. Escriba eso que le conviene. El discernimiento no es entre lo bueno y lo malo, ahí no hay nada que discernir. ¿Qué tal una persona discerniendo? ¿Será que robo o no robo? ¿Qué tal una persona discerniendo? ¿Será que me acuesto con la esposa de mi vecino o no me acuesto con ella? Eso no es discernimiento, ahí no hay nada que discernir. Lo que es pecado, ahí no hay nada que discernir. El discernimiento es, por ejemplo, eso. ¿Qué hago en este momento? Mi presencia es reclamada en distintos lugares. ¿Qué hago? Discernimiento a veces con la propia salud. No crean, eso no es tan fácil. Para una persona como este servidor a veces no es tan fácil, porque hay varias personas que me advierten eso y me dicen, padre, pero ¿y su salud qué? Que no es solo la salud física, es la salud emocional, la salud psicológica. El discernimiento es eso. El discernimiento es entre lo bueno y lo mejor. ¿Cómo debo obrar? Y la coherencia es un aprendizaje continuo en el discernimiento. ¿Cómo distribuyo mi tiempo? ¿Cómo distribuyo mi dinero? Es muy hermoso cuando una persona empieza a tener una transformación profunda y empieza a sentir como una repulsión natural a todo lo que sea lujoso, todo lo que sea ostentoso, todo lo que sea costoso. Hay un momento en el que uno, y esto es muy importante, porque es una señal de madurez. Yo conocí en otro país, como es tan grande, puedo decir qué país, en Estados Unidos, conocí un señor que trabajaba en una parroquia. Gran tipo, les cuento. Excelente, él hacía estos servicios de animación, por ejemplo en los congresos, era el que estaba con el micrófono, lo hacía muy bien, dirigía las oraciones, a veces le tocaba una predicación, la hacía muy bien, mejor dicho, excelente. Tenía además su trabajo, o sea, él servía en la iglesia, pero tenía su trabajo. En su trabajo ganaba plata. Pero plata de la buena, de la que no vamos a ver fácilmente ni usted ni yo. Entonces, él servía en la iglesia y ganaba buen dinero. Pero hubo una cosa, de todo lo admirable que vi en ese caballero, hubo una cosa que no me gustó. Que todas las vacaciones de él tenían que ser estrato 25. Es decir,
tenía que ser el crucero más caro, el hotel más caro, la comida más cara, muchas veces con mucho desperdicio. Entonces, una cena para 3, $600, $700 en una cena. Para 3. Porque todo tenía que ser así. Y él, porque una vez compartimos una comida en esa misión, él decía, yo le trabajo al Señor, pero yo creo que yo me gano lo que me gasto. O sea, él se justificaba. Algo le remordía en la conciencia desde que hizo ese comentario. Entonces estábamos ahí, por ejemplo, estábamos comiendo en un restaurante bueno, no lo máximo, pero bueno, realmente. Estábamos comiendo 12, 15 personas, eso vale bastante plata. Estados Unidos de América, él pagó la cuenta de todo el mundo, porque él tiene mucho dinero. Pero uno tiene que preguntarse en la coherencia, ¿eso cómo lo ve Cristo? El hecho de que tú tengas un balance de caja que te permita gastarte $700 en una comida para 3, tu esposa, tú y tu hijo, ¿eso está bien hecho? Vale la pena que te lo preguntes. Yo no sé, no tengo que entrar aquí a condenar a ese caballero. Lo que yo sí tengo que decir es que para mí es una gran señal de madurez cristiana y de crecimiento en Dios, cuando uno empieza a sentir un cierto fastidio por tener que comprar lo más costoso, por tener que comer lo más costoso, por tener que estar en el paseo más costoso. La sobriedad, la capacidad de medirse, la capacidad de poner un límite, son siempre señales de madurez, siempre señales de madurez. Y ese es otro dato que también hay que destacar del Papa. Ustedes saben que el Papa es muy criticado por muchas cosas, y de verdad que hay interrogantes que quedan muy serios en el magisterio del Papa Francisco. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Pero hay tantas enseñanzas que este hombre nos ha dado. Por ejemplo, de toda la vida, no cuando llegó a Papa, de toda la vida, él ha sido una persona austera y una persona sobria, y ha sido una persona generosa. Y yo les debo decir que yo personalmente he conocido a un buen número de jesuitas que tienen eso por norma. Gente que vive con una sobriedad, con una austeridad. Eso es parte de la coherencia. Yo no te voy a decir aquí cuánto dinero puedes gastar en una cena. Ese no es mi trabajo. Yo no te voy a decir esto es mucho dinero o poco dinero. Solo te digo, mira y vuelve a mirar a Cristo. Mira y vuelve a mirar a tus hermanos. Y te aseguro que tus presupuestos empiezan a ajustarse. Te aseguro. Esas vueltas que da uno, ¿no? Como me ha tocado a mí, esas vueltas que da uno. Almacenes donde una camiseta o polera, o como la llamen en cada lugar, t-shirt. No, la camiseta, ¿cuánto vale? $350. Una camiseta. ¿Realmente yo necesito ponerme eso? Es una pregunta para que te la hagas. Yo no te voy a decir que no lo hagas. Además, a ti no te importa que yo te lo diga. Yo solo te digo una cosa, mira y vuelve a mirar a Cristo. Mira y vuelve a mirar a tus hermanos. Y te aseguro que la coherencia empieza a ajustarse. Y empiezan a decir, no, yo realmente no necesito eso. Que yo me lo gané, yo trabajo duro y tengo un sueldo de 6 y de 7 ceros. Te felicito. Pero hazte esa pregunta. Pero háztela delante de Dios. Yo no te voy a obligar a nada. La coherencia tiene una fuerza muy grande, lo hace crecer a uno en Dios, y la coherencia hace que tú vayas teniendo autoridad frente a las otras personas. Pido especialmente a nuestros gerentes y directores de ministerios súper atención al tema de la coherencia, súper atención, porque todos somos muy, pero muy observados. La sabiduría, este es un poquito más difícil de explicar. Aquí sintetizamos la sabiduría en esta frase: leo mi vida y mis circunstancias a la luz de las causas mayores, no de los síntomas. Lo contrario de la sabiduría no es la ignorancia, lo contrario de la sabiduría es la superficialidad. La superficialidad es quedarse únicamente en los síntomas. La sabiduría es la capacidad de preguntarse en reposo, en serenidad. Y somos creyentes, digámoslo así, delante de Dios.
La sabiduría es la capacidad de preguntarse delante de Dios, no por los síntomas, sino por esto que aquí llamamos las causas mayores. ¿Esto de dónde viene? ¿Qué es lo que está causando esto? Esa búsqueda de las causas mayores, esa búsqueda de lo que es más profundo, esa búsqueda es la que nos va dando esa sabiduría. ¿Por qué es importante buscar esas causas mayores? Porque es un análisis profundo del origen de las cosas. Mira, examinemos por ejemplo un conflicto, una discusión. En una discusión usted puede hacer un análisis muy superficial. El análisis muy superficial es, estoy discutiendo con mi esposa. O tiene razón ella o tengo razón yo. No quiero que ella tenga razón, voy a ganar esta discusión, sea como sea. Eso es de una superficialidad aborrecible. Esa es una superficialidad lamentable. Entonces, ¿cómo sale uno de la superficialidad? Esta pregunta yo llevo años predicándola, permítanme que la repita aquí. Hazte esta pregunta: ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? ¿Tienes una diferencia con un hermano? ¿Te cae mal otra persona? ¿Te sientes amenazado por alguien? Hazte esa pregunta: ¿en qué tiene razón la otra persona? ¿En qué tiene razón? Porque, como decía alguien refiriéndose a los relojes de agujas con los relojes digitales, ya esa comparación no vale, pero los relojes de agujas, ¿no? Decía, hasta un reloj dañado marca la hora 2 veces al día correctamente. ¿En qué tiene razón la otra persona? Señal de inmadurez es no reconocerle nada a nadie, y estamos llenos de inmaduros, estamos llenos de derechistas en las redes sociales que aprovechan cualquier oportunidad para insultar a la izquierda política y son unos zurdos malditos y una cantidad de cosas. Y tenemos otra gente que está absolutamente polarizada y que dice es que esos conservadores, tiranos, aferrados al poder. Eso es pura inmadurez. La sabiduría empieza por ahí. Espérate, ¿en qué tienen razón los otros? ¿Cuál es la verdadera pregunta aquí? Esa es otra que te sirve. ¿Cuál es la verdadera pregunta? ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué es lo que realmente importa aquí? Entonces, esa profundidad es parte del poder del Espíritu y esa profundidad da autoridad. Yo pido a nuestros gerentes y pido a nuestros directores, les pido, crezcan en oración y crezcan en sabiduría, que cuando una persona les consulte algo, ustedes tengan la capacidad de una visión 360 grados, tengan la capacidad de decir aquí lo que está en juego es esto, tengan la capacidad de poner las prioridades en orden, tengan la capacidad de buscar las causas mayores. Cuando uno habla con una persona que le abre completamente una perspectiva nueva, uno dice, wow, esa persona sabe de qué está hablando. No me está hablando para complacerme ni para contradecirme, está buscando lo que es verdadero, lo que es útil, lo que es sabio. Pasemos a nuestro último punto. Entonces, ¿cómo crece el poder en el Espíritu? Crece, dijimos, en primer lugar con la coherencia, en segundo lugar con la sabiduría, en tercer lugar con el servicio. ¿Y el servicio en qué consiste? ¿En mantenerse ocupado todo el tiempo? No. Servicio es trabajar por el bien mayor de la iglesia y también el bien mayor del prójimo, incluso si es desconocido para él. Por eso en lenguaje cristiano el servicio va unido muy profundamente con la sabiduría. ¿Qué es servir a una persona? Servir a una persona no es complacerla ni hacerle caso en todo. Servir a una persona es partir de esta pregunta: ¿qué es lo que le hace mayor bien? ¿Qué es lo que realmente más necesita esta persona? ¿Qué es lo que le puede hacer? ¿Qué es lo que puede marcar una diferencia en su vida? Eso es servir. Y por supuesto ponerlo por obra, ¿no? Por supuesto ponerlo por obra. Lo que más necesita esta persona en este momento es esto. Eso es lo que le puede hacer mayor bien. ¿Qué es lo que más necesita mi ministerio? Necesita esto. ¿Qué es lo que más necesita familia espiritual? Necesita esto. Voy a hacer ahí. Voy a hacer presencia ahí. Hacer presencia donde se necesita. Eso es servir. Hacer presencia.
estar ahí, gastarse ahí, entregarse ahí, donde se necesita. No donde más me gusta, necesariamente, no donde yo pienso que es lo mejor. No, un momento, vamos a ver objetivamente qué es lo que más se necesita. Y es maravilloso lo que es servir. Quiero terminar con una anécdota muy sencilla que me parece que ilustra bien lo del servicio. Esta es la historia de dos señoras que eran amigas y eran vecinas, y una de ellas, por una circunstancia de un accidente del esposo, ella queda de repente viuda. Tenían varios hijos, no sé cuántos, pero eran bastantes, 4 o 5. Ustedes imagínense el choque absoluto, el choque terrible en el que queda esa pobre mujer cuando se entera del accidente. Le pasan toneladas de angustias, pensamientos, miedos, le llegan al corazón. Su vecina amiga va allá, por supuesto, hace presencia, le da ese abrazo, le da ese cariño y le hace una pregunta: ¿dónde tienes los zapatos de tus hijos? Y esta se queda extrañada: ¿qué tienen que ver los zapatos de mis hijos? Y les dice: pues hay que salir, vamos a tener que ir, en algún momento toca ir a la funeraria, toca ir al hospital. Permíteme, voy a lustrar los zapatos de tus hijos. Ella pensó en algo que nadie había pensado. Entonces se puso esta señora a brillar, a limpiar y a brillar los zapatos de los hijos de la vecina y de la amiga. Puede parecer la cosa más tonta del mundo, pero indica esa capacidad de decir: aquí lo que se necesita, lo concreto que se necesita es esto. Vamos a hacerlo. Yo estoy ahí para ayudar. Esto es lo concreto, vamos a apoyar en esto. La persona que sirve, la persona que ayuda, esa es la persona que realmente adquiere relevancia en nuestra vida. Uno no se olvida de las personas que en un momento de necesidad estuvieron ahí, dieron la mano a tiempo, prestaron el servicio, o como dice la historieta, los que lustraron los zapatos. Eso no se le olvida a uno. Pues seamos entonces nosotros, hermanos, seamos de aquellos que lustran los zapatos de los demás, aquellos que entienden qué es lo que hay que hacer, aquellos que no se limitan simplemente a criticar, a lamentarse, aquellos que no se quedan en el qué bonito sería si todos ayudáramos, si todos hiciéramos, sería muy bonito, pero nadie hizo nada. No. Sé tú la persona que da el paso, sé tú la persona que sirve. Esa persona que sirve es la que marca realmente una diferencia. Gloria al Padre, terminemos con el agradecimiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.